este año vamos a comenzar con un mensaje que es una advertencia a la iglesia, una advertencia que Pablo nos da en el libro de los Colosenses. Hoy quiero hablarte bajo el tema que nadie te engañe, y es un tema básico, ¿verdad? Pero tenemos que de vez en cuando hablar de esto, porque a pesar de que tenemos el conocimiento, sabemos que no debemos dejarnos engañar. Aún así, muchos en el mundo siguen siendo engañados. Y hablo de creyentes, hablo de gente que en un momento dado fueron lavados por la sangre de Cristo y fueron engañados a través del tiempo y han caído en unas barbaridades increíbles. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar en esta hora. Padre, te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú siempre derramas sobre nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú estás en medio de esta reunión poderosa. Te pido, Señor, que tú continúes hablando y ministrando nuestras vidas de manera especial en este día, Señor. Yo te pido que tu palabra, Señor, esta reflexión que hemos de hablar, ministra nuestra vida, nuestros corazones, nos haga concientizar, Dios mío, de la necesidad de guardarnos para ti, Señor, y estar listos, Señor, para lo que el enemigo quiere traer a nuestras vidas, Padre. Bendice esta palabra en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Hoy vamos a hablar bajo el tema nadie te engañe, que nadie te engañe. Vamos a usar la porción que está en Colosenses 2, capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8. Este es uno de los primeros versos que yo me aprendí de cuando yo me convertí, yo me acuerdo. Uno de esos versos que yo me memoricé rapidito fue este. Pablo le dice a los colosenses que viven en Grecia, que están viviendo bajo una constante enseñanza filosófica. Pablo le dice a ellos y a la iglesia: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y no según Cristo. La palabra nos muestra aquí la necesidad de creer primeramente en Dios, de poner nuestra mirada en sus enseñanzas y no en las enseñanzas del mundo. Desde que estamos en escuela elemental, nosotros oímos de famosos filósofos. ¿Se acuerdan cuando te estaba allá en la escuela, cuando estaba allá como por tercer, cuarto grado, quinto? Le empezaron a hablar de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, Pitágoras y otros grandes filósofos. Y a la medida que usted iba pasando de grado, les mencionaban otros, Pascal, René Descartes, otros tipos de hombres que impactaron la generación en la que ellos vivieron, el tiempo en el que ellos vivieron debido a su enseñanza. Y muchos de estos hombres trataban por la lógica de explicar, por el raciocinio, por lo que ven, con lo que ellos percibían con sus 5 sentidos, trataban de explicar todo, explicar nuestra existencia, nuestra naturaleza, por qué sentimos de esta forma, por qué las cosas son de una forma. Ellos a través del raciocinio trataban de explicar estas cosas, y debido a que eran personas bien elocuentes, bien inteligentes, unas personas llenas de mucha sabiduría, muchos de ellos con tal vez un testimonio intachable, gente que no hacía mal, que hacía mucho bien, pues ellos impactaron la sociedad, y al punto de que al día de hoy, siglo XXI, todavía se habla de ellos y se sigue enseñando de ellos en las universidades, en las escuelas. Pero Pablo nos dice que no nos dejemos engañar por medio de esas filosofías y huecas sutilezas, porque son conforme a las tradiciones de los hombres. Grecia era una sociedad que estaba bien invadida por esta mentalidad. Ya para este tiempo estamos hablando de que estos filósofos que mencioné, como Aristóteles, Sócrates, ya habían existido mucho antes de Cristo, ya habían vivido,
y habían plasmado su enseñanza, su conocimiento. Y usted va a ver en su conocimiento y en sus enseñanzas que hay como una mezcla de lo que ellos entienden por su raciocinio. Y cuando hablan de los temas de Dios, son muy parcos, son muy secos. Ellos no son muy creyentes. Ellos simplemente hay cosas que la dejan pasar. Si Dios existe, existe, y si no existe, pues no existe. Pero no hay esa relación con Dios. Yo voy a mencionar algunas de las frases que mencionan de estos hombres para que usted vea lo que ellos piensan de Dios muchas veces. Aquí te menciono una frase de Pascal. Pascal decía: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme creyendo en un Dios que existe. Eso decía Pascal. Gabriel García Márquez, que es tal vez más grande escritor colombiano, que impactó una generación y tiene muchos admiradores, decía: me desconcierta pensar tanto que Dios existe como que no existe. Otro filósofo, Mario Benedetti, decía: yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda. Así muchos otros filósofos, cuando hablan de Dios, en un momento dado dan la apariencia de que no creen en Dios, en otro de que tal vez existe, pero pues tal vez cuando yo muera sabré si existe o no. Algunos hablan en términos de dar cuentas a Dios tal vez ya cuando ellos mueran, sin importar la vida que ellos llevaron aquí. Y los colosenses eran asediados por esta filosofía, eran asediados por esta enseñanza. Y muchos creyentes que se venían a Cristo, ahora que vienen a una nueva vida, para muchos de ellos era bien difícil tener que ahora asimilar la nueva enseñanza de Cristo, cuando por años han estado aprendiendo esta filosofía. Ve, a los gentiles también tenían una dificultad. Usted sabe que los judíos tuvieron dificultad para creer en Jesús. Y muchos judíos, cuando creían en Jesús, todavía muchos estaban con el debate de si seguir la ley, seguimos lo que decía la ley de Moisés, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y muchos, cuando se convertían, Pablo, Pedro, todos estos apóstoles, todavía se encontraban gente que eran de los fariseos, que se convertían y decían: no, pero estas cosas de la ley tenemos que seguir siguiéndolas, tenemos que seguir haciendo esto. Y era una lucha que los apóstoles tenían con estos judíos que se convertían. Así Pablo también, cuando tenía gentiles que se convertían, también tenía esta lucha, porque ellos estamos hablando de una naciones politeístas, con un sinnúmero de dioses increíbles, que cuando vienen al camino del Señor ahora, ellos tienen que entender que solo hay un Dios, que no existen todos esos dioses. Y para muchos el cambio es extremadamente radical, sobre todo una generación que está tan invadida, tan empapada con esta filosofía bajo la cual han sido enseñados desde su niñez. Y Pablo tiene que recalcar aquí a la iglesia: mira, que nadie te engañe. ¿Por qué le dice eso? Porque hay gente siendo engañada, hay gente que se tornan hacia atrás. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que una vez vienen al conocimiento de la verdad, vienen y qué? Se tornan hacia atrás. Se tornan hacia atrás. Aún gente que lleva años en esto, todavía hay gente que se torna hacia atrás. Y es bien triste cuando hay creyentes que se tornan hacia atrás después de haber creído o inclusive en algún momento dado ser usados por Dios de manera especial y poderosa. Es triste ver gente que llena del Espíritu Santo, habiendo sido usadas por Dios en sanidades, siendo predicadores, maestros, y de momento, por una debilidad, un descuido que se ha ido trabajando poco a poco, el enemigo ha ido trabajando poco a poco hasta en sus vidas, se han hecho hacia atrás o han caído en engaño, o han caído en algo bien absurdo. Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, algo que bien claramente para la iglesia. Y me gusta cuando Pablo le dice a Timoteo, como él empieza diciendo: pero el Espíritu, así mismo, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu lo dice, el Espíritu Santo de aquel tiempo está hablando que en los postreros tiempos, que es lo que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe. Por eso la mayoría de estos hombres
y mujeres que salen con este tipo de doctrinas raras, con este tipo de enseñanza, que de momento salen como de la nada y comienzan a tener muchos seguidores. ¿De dónde salen la mayoría de ellos? ¿De dónde salen la gran mayoría de ellos? Eran nuestros, eran de nosotros, eran creyentes, eran gente que predicaban en el poder del Espíritu Santo y cayeron engañados, un espíritu engañador. El espíritu engañador todavía está corriendo libremente por ahí. Y cuando tú te descuidas, ese espíritu engañador se apodera de la mentalidad de esta gente a tal punto de que se creen el engaño y son capaces de engañar a otros. Bendito el nombre de Jesús. Toda esta gente, la mayoría de ellos, estaban en nuestro equipo, pero apostataron de la fe. El Espíritu lo dijo claramente hace muchos siglos, que en los postreros días esto iba a pasar. Pero iglesia, nosotros no somos de eso, ¿verdad que no? Yo sé que ninguno de ustedes, los que me está escuchando, son de esos que se van a dejar engañar por este tipo de charlatán que hoy en día lo que hacen es engañar buscando fama, buscando enriquecerse muchas veces, buscando sus propias ambiciones. Las huecas filosofías son según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Este tipo de enseñanza se ajusta a acomodarse a lo que el mundo quiere hacer. Se ajusta al mundo, se ajusta al gusto de este mundo, se ajusta al gusto de la carne, se ajusta a lo que nos aleja de Dios. Y usted ve hoy en día movimientos como la nueva era. Usted oye mucho el nuevo orden mundial, que esto es parte de esto, es apocalíptico, esto es parte de lo que viene por ahí. Por estas frases, estas terminologías, usted las ve más y más común, más común, cada vez es más común, más notorio, cada vez suenan más. Usted ve muchos personajes que son admirados por la gente. Entonces, el enemigo usa estos personajes que son admirados por la gente, porque la gente los admira tanto que llega un momento dado en que cualquier cosa que ellos dicen es verdad. Cualquier cosa que ellos dicen es así, es verdad. Yo he oído mucha gente que son seguidores de Oprah Winfrey. Yo no soy usted seguidor de Oprah Winfrey, pero hay autores de libros que, si usted ha visto libros, las portadas, algunas dicen, este libro lo leyó Oprah Winfrey, como para que tú tengas que comprarlo. Si Oprah Winfrey lo leyó, pues quiere decir que tú debes leerlo. Así lo tratan de vender. Oprah Winfrey leyó este libro, tú debes leerlo también, porque Oprah Winfrey supuestamente ha leído tantos libros. Y ahora ellos usan este tipo de ¿verdad? Técnica para comercializar los libros. Yo a veces veo eso y me pregunto, bueno, ya habrá leído la Biblia. Escribió una Biblia que diga este libro, lo leyó también Oprah Winfrey. Porque, hermano, las técnicas del enemigo son tan increíbles. Él es tan sutil. Él tiene una habilidad tan grande, una capacidad increíble para engañar. Una capacidad tan increíble para tratar de llevarse una generación completa. Y él lo ha logrado. De cierta forma, él ha logrado muchas cosas. Él ha logrado engañar a mucha gente, siervos de Dios. Y es bien triste porque la Biblia nos advierte de esto. Estas filosofías huecas sutilezas son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí es donde Pablo recalca a Timoteo. No son según Cristo. Todo lo que tú enseñas, lo que te enseñan, todo lo que tú oyes, solo acéptalo si es según Cristo. Porque la diferencia entre Cristo y estos filósofos es grande. La vivencia de Cristo fue bien diferente a la vivencia de estos filósofos famosos, estos filósofos que tal vez cautivaron una generación. Y la Biblia nos advierte claramente, iglesia, no nos dejemos engañar por nadie. No nos dejemos engañar por nada. Tenga cuidado con lo que oye en YouTube. Tenga cuidado con lo que oye en la radio. Tenga cuidado con lo que ve en la televisión. Ahí hay gente de Dios, pero hay gente rara también. Sobre todo en las redes sociales. Cuidado con Facebook, YouTube. Hay mucha gente por ahí que son de Dios, pero hay muchos ahí que el enemigo los usa
tremendamente y él sabe usar la sutileza para engañar a la gente. No podemos aceptar decirle amén a todo lo que la gente dice. No podemos decir amén a todo lo que grita, aunque hablen lengua, aunque den 4 patas en el púlpito. No podemos, no podemos estar diciéndole amén a todo. Todo lo tenemos que pasar por el filtro de la palabra. Por eso hay mucha gente predicando disparate y diciendo cosas, y la gente diciendo amén, gloria a Dios, sin saber si se puede probar por la Biblia lo que están diciendo. Y yo digo esto porque cuando Dios tiene un propósito con una casa, el enemigo va a tratar de todas formas de engañarnos. Va a tratar de engañar a muchos de nuestros líderes. Los líderes tengan cuidado con todo esto. Estén atentos claramente a toda esta invasión del enemigo, porque él es sutil. A veces usa familiares, aunque es triste decirlo, pero muchas veces usa familiares, amigos que son, ¿verdad?, cercanos. Muchas veces son usados en estas cosas. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Tenemos que abrir los ojos. Luego Pablo nos dice en el verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No podemos decir que Cristo era solamente hombre. Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Lo que Cristo padeció, lo padeció como hombre. Lo vivió en la carne. Él sintió los latigazos. Él sintió la cruz en la cabeza, la corona de espina en la cabeza. Él sintió todo el dolor. Eso no fue porque era Dios. Él no pasó y no sintió nada. No. Él sintió ese dolor. Él agonizó como cualquier humano hubiera agonizado en una situación de crucifixión. Él lo vivió en carne propia. Él lo sufrió, bendito el nombre del Señor. Pero así en ese cuerpo que estaba castigado, que estaba torturado, estaba la divinidad de Cristo también. Aleluya, la divinidad de Dios. Era 100% Dios. Bendito el nombre del Señor. En Él es que estamos completos. En Cristo es que estamos completos. Por eso en el verso 10 Pablo le dice a Timoteo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso tenemos que ser cristocentristas. Somos cristocéntricos. Nuestro centro es Cristo. Nuestro foco es Cristo. Nuestra motivación, nuestro motor es Cristo. No lo que diga el hombre, no lo que quiere enseñarnos el hombre. Allá los políticos, allá la judicatura, allá los maestros de universidad que quieren enseñar otras cosas. Nuestro foco siempre será Cristo. Bendito el nombre del Señor. Jóvenes que me están escuchando, cuidado en la universidad, que la universidad están llenas de este tipo de profesor. Anticristianos, anticristos, son tipos de anticristos. Tal vez no son el anticristo, pero tienen la mentalidad del anticristo porque se oponen al reino de Cristo. Por eso nosotros, iglesia, aunque no tenemos la oposición que otros viven en el mundo, enfrentamos oposición aquí también. Aunque no tenemos la oposición de otros en el mundo, que son encarcelados por su creencia, por ser firmes en lo que creen. Tal vez nosotros no vivimos eso aquí, pero sí, enfrentamos persecución, sí. Muchas veces somos asediados por una enseñanza o por unas presiones que a veces quieren que nosotros nos quitemos de esto, que quieren que nosotros nos rindamos, pero nosotros no nos vamos a rendir aquí. Yo quiero que tú detengas a pensar en un momento todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido. ¿Quién quiere echarse para atrás ahora después de haber llegado al punto donde estamos hoy en día? ¿Quién quiere levantar la mano y decir, no, yo me voy a echar para atrás ahora? No vale la pena. Ya Cristo nos ha ayudado hasta aquí, nos ha llevado hasta aquí. ¿Para qué me voy a tornar atrás? ¿Qué yo voy a encontrar volviendo a donde yo estaba? ¿Qué satisfacción o qué gozo voy a encontrar en volver a lo que yo estaba viviendo antes? Dios te ha traído hasta aquí para no volver atrás. Pero lamentablemente muchos han hecho como los del pueblo de Egipto, que una vez Dios los sacó de Egipto, algunos querían volver atrás. Algunos decían, nosotros estábamos mejor allá que acá.
Y el enemigo así engañó a muchos de aquella generación que Moisés sacó. Pero nosotros no vamos a ser engañados, ¿verdad que no? No nos vamos a dejar engañar, iglesia. Mira que nadie te engañe. Cuidado con los grandes nombres. Admiramos a la gente de Dios, que Dios los ha llevado a un punto. Yo sé que Dios los ha llevado a ser conocidos. Mucha gente Dios los ha llevado a reyes, a gobernantes. Yo sé que Dios los ha puesto en prominencia a muchos de ellos. Pero en los nombres no nos salvan. Los grandes nombres no nos acercan más a Dios. Los grandes nombres, aleluya. Si bien podemos admirarlo y gozarnos por lo que Dios hace con ellos, ellos no nos van a salvar a nosotros. Porque estos grandes nombres muchas veces son los que el enemigo usa, engaña al enemigo, los usa y arrastra un pueblo grande con ellos. Lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Lo hemos visto en esta nación, lo hemos visto en Puerto Rico y en muchos otros países. Hemos visto gente que era de Dios siendo engañados. La Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. No es malo creer que está firme, no es malo creer, no, yo estoy sólido, yo estoy bien. No es malo pensar de esa forma. Pero ten cuidado, no te resbales con una banana, con una cáscara de guineo, porque muchos han resbalado, muchos han caído, gloria al nombre del Señor. Y digo esto, hermano, porque este año yo sé que, como decimos el día de despedimos el año, va a ser uno de bendición para nuestras vidas. Pero el enemigo no va a cruzarse de brazos. El enemigo no va a descansar. El enemigo no va a sentarse a mirar que estamos en victoria. Van a seguir viniendo los ataques, van a seguir viniendo los intentos de engaño, van a seguir llegando las tentaciones y tenemos que estar más que preparados, aleluya, preparados para todos estos ataques del enemigo. El pueblo de Israel, cuando construía las murallas en el tiempo de Esdras y Nehemías, dice que con una espada construían, trabajaban y en la otra tenían la espada. Estaban preparados para todo. Cuando tú estás preparado de esta forma, será bien difícil que el enemigo te engañe. Y termino con esto diciendo las cosas básicas que Dios está esperando de nosotros para no solo este año, sino hasta que Él venga. Los principios para no ser engañados. Primero que nada, tenemos que mantener, esto es 101, pero hay que decirlo y recordarlo, tenemos que mantener esta vida de oración. Yo no puedo orar ahora menos de lo que oraba antes. Hay que tener una vida constante de oración. Una vida constante de oración. Tú tienes que seguir buscando el rostro del Señor. No porque tienes experiencia, no porque sabes mucho, no porque te has mantenido años en la iglesia, eso te hace más fuerte que nadie. Aquí hay que mantenernos en una constante oración y ayuno. Tenemos una necesidad de Dios tan grande como la teníamos ayer y no nos podemos descuidar. Toda esta gente que han sido engañados, en un momento dado su vida espiritual se descuidó y el enemigo aprovechó la ocasión. Tienes que leer la Biblia, tienes que estudiar la palabra, tú tienes que seguir buscando el rostro, la palabra de Dios, tienes que seguir alimentándote de las lecciones que se dan, los estudios que se dan. Si tú tienes la oportunidad de estudiar instituto bíblico y Dios te abre la puerta, aprovéchala, porque mientras más conocimiento tú tengas de la verdad, será más difícil ser engañado. Bendito el nombre de Jesús. Y sé obediente, sé obediente, sé obediente a la palabra, sé obediente a tus superiores, sé obediente a lo que te dice, a lo que te dice el pastorado, sujétate. No es que queremos mandar sobre tu vida, comandar tu vida, es que Dios ha puesto una gente, un liderato, para que sigas su enseñanza, porque para eso Dios puso un pastorado, Dios puso un liderato, gloria al nombre del Señor. Sé obediente también en el trabajo, no estés buscando problemas en el trabajo. Tal vez si te ponen en una situación donde
tienes que negar tu fe, ya eso es algo diferente. Pero a veces, hermano, creemos que porque somos creyentes somos mayor que nuestros superiores en nuestro trabajo, y hay que tener cuidado con eso. La Biblia habla de todos estos detalles. Pero mire, seamos obedientes sobre todo a la palabra de Dios. Tú sabes los mandatos de la palabra. Conocemos los mandatos, conocemos los mandamientos de Dios. Tenemos que mantenernos viviendo en obediencia. Así que el Espíritu vuelve y habla en nuestras vidas. Como lo habló los colosenses, como lo habló a la iglesia de aquel tiempo, le habla a esta iglesia también. Mirad que nadie os engañe. Enséñale esto a los jóvenes, enséñale esto a los niños, nuestros niños. No nos podemos dejar engañar, iglesia. Y eso es la clave de la victoria aquí. No nos dejemos engañar. Mientras no nos engañemos, no nos dejemos engañar, vamos a andar de victoria. Habrá muchos filósofos por ahí que seguirán con su enseñanza, que hablarán con elocuencia y podrán tocar una generación. Pero ya mi corazón fue tocado por el que tenía que ser tocado. Ya yo tengo lo que necesito. Ya en nuestros corazones está lo que necesitamos. Ya tenemos el conocimiento de la verdad que necesitamos, iglesia. No hay excusa para tornarnos atrás. Muchos seguirán apostatando, pero nosotros no vamos a ser de los que caigamos en la apostasía. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que usted empiece el año estando firme en lo que usted ha creído. Amén. Tenemos que mantenernos firmes. Amén. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu enseñanza es maravillosa y grande. Tu enseñanza es preciosa. Gracias, Señor, porque cada día aprendemos más de las realidades de tu palabra. Señor, yo te pido por esta casa, esta iglesia, Señor, por la cual tú tienes un propósito eterno, un propósito hermoso. Oh, Padre, que ninguno aquí se ha engañado por el enemigo, que aquí ninguno se ha engañado por las huecas filosofías de este mundo, Señor, que ninguno aquí se ha engañado, Padre, por lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas, Señor, que ninguno se ha engañado por ninguno de estos mentirosos, Señor, que lo que buscan es su propia fama, que lo que buscan es su propio beneficio, Señor. Yo te pido por cada uno de los hermanos que está aquí en esta casa, Señor. Oro por la Iglesia Cristiana Misionera en Poinciana, porque tú tienes un propósito grande, Señor. Te pido por cada uno de nosotros para que cada día esté más firme en la fe, cada día más firme en lo que hemos creído, Señor. Sabemos que tratarán de engañarnos, vendrán ofertas, Señor, pero en tu nombre no vamos a caer. Nos mantendremos firmemente, mantendremos nuestra mirada firme en ti, mantendremos nuestra mirada fija en ti, Señor, para no ser engañados. Enséñanos cada día más y ayúdanos a ser más fuertes cada día, espiritualmente, para que nada ni nadie nos engañe, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.